éxito en toda la República Argentina. Aprovechamos y le mandamos saludito a la gente de la radio. También recuerden que estamos saliendo por FM Sol 100.1 Rivadavia, aquí en la provincia de Jujuy, la radio más importante del país. Nos vamos a meter en el tema político, vamos a hablar de política porque siempre hay que hablar de política, y por este tema vamos a darle la bienvenida a Cristina Guzmán, quien es dirigente política, líder del Movimiento Popular Jujeño, diputada nacional, mandato cumplido, ex convencional constituyente, y vamos a hablar de la alianza entre el MPJ y La Libertad Avanza aquí en la provincia de Jujuy. Cristina, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida al matutino. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ignacio. Un placer tenerla aquí. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo arrancamos este jueves? Bueno, este jueves arrancamos con muchas pilas. Sí. A poder transmitirle a la gente lo que es lo que pensamos, y con entusiasmo, con optimismo. Sí. ¿Cómo vamos a arrancar si Bien, estoy acá, bien, querido? entonces. Aparte estábamos hablando un poquito de Boquita, usted hincha de Boca. Claro, soy de Boca y de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Venimos bien con Lobito. Sí, Lobo, ¿vos sabés que una cosa? Sí. Cuando mis padres, nosotros vivíamos en la calle La Madrid, Sí. y mi mamá, doctora en bioquímica, joven, mi padre era abogado y además político. Horacio ha sido el del primer grupito fundador de Gimnasia y No me Esgrima. diga. Y en mi casa, en la calle La Madrid 573, se lavaban, mi mamá siempre nos contaba, ahí lavaba ella las camisetas del club. De los primeros equipos de gimnasia. ¡Claro! No, historia pura, tremendo. No. Bueno, algún día la vamos a invitar a TDC, es Tiempo de Sí. Cancha, es nuestro programa deportivo donde transmitimos Gimnasia de Jujuy, ¿le parece? Así nos cuenta esas cosas Qué porque bueno. es súper interesante. Sí, así que desde chica, bueno, eso fue desde antes que yo nazca, pero ahí se lavaban, mi madre lavaba las camisetas. Claro, no de era lavarropa Gimnasia, automática. y era era con jabón blanco, claro, ¿no? todo. Tremendo. Bueno, Cristina, vamos a hablar un poquito de política. Me comentaban un poquito esta alianza entre el MPJ y La Libertad Avanza. ¿Cómo se llegó a este acuerdo? ¿Cómo fueron las conversaciones? ¿Cuál fue la impronta por parte de estos partidos políticos bastante fuertes, tanto en Jujuy como en la Argentina? Bueno, en realidad hay todo un camino que se ha hecho antes, ¿no? La verdad es que cuando empezó La Libertad Avanza, empezó ya avanzado, se veían las ideas y demás, mucha gente no lo entendía, Milei. Una noche, yo cuento mi proceso personal porque después esto es lo que transmito, ¿no es cierto? Claro. Y una noche me quedé, no, me debo haber quedado 4 noches viendo a Milei, y lo miraba en mi computadora a ver cómo era. Y me interesó muchísimo su personalidad, lo que decía, antiglobalista. Pensemos que estábamos prácticamente terminando los tiempos de la pandemia, Sí. y lo que decía justamente de esto, y yo me empecé a sentir muy identificada por eso. Claro. Y ahí empecé a comprender, hablaba mucho con los jóvenes, y veía en los jóvenes, un día me dijeron una frase, yo digo, bueno, hay que ver bien esto de la política y demás. Y me dice una nieta mía, nosotros tenemos también derecho a probar algo nuevo. Mirá lo que han hecho todos ustedes. En realidad toda una generación política. Claro. Fuerte, ¿no? Sí, sí. Y es como pues, cada vez a prestar más atención. Y yo lo conocía a él, lo conocía de algunas conferencias que habíamos estado
juntos en centros universitarios. Y bueno, así, así empezó mi interés de mirar más de cerca. Después colaboré de alguna manera antes de que hubiera el balotaje. Claro. La vi, Sí, como sí, dicen ahora, la vi. Sí, esas frases que quedan tan impuestas, ¿no? Tal vez en nuestra sociedad, y creo que desde su experiencia, como usted lo cuenta, que es importante ser sincero en ese sentido, ¿no? Yo lo viví así, me dijeron un familiar muy cercano esto, ahí me hizo un clic. Creo que a muchas personas le pasó lo mismo, ¿no? Porque cuando vamos al tema de los números de votación, son números muy altos y mucha gente coincidía en ese sentido. Así es. Y me interesó después ver cómo venían los procesos internacionales. Y, y creo que en eso la Argentina fue de los primeros, porque antes era incorrecto decir, ah, no, yo estoy en contra del globalismo, Claro, por ejemplo. Yo estoy en contra de que, bueno, de las privatizaciones, de que el Estado privatice. Y lo que parecía políticamente incorrecto, nosotros coincidíamos con claro. eso. Yo me confieso antiglobalista. Yo trabajé en un organismo internacional, en la OEA, hace muchísimos años. Pero los organismos internacionales también han ido virando. Y hoy los organismos internacionales más, son unos monstruos burocráticos que no solucionan nada. Miremos aquí nomás el contorno. ¿Qué pasa en Venezuela? Complicado. Complicadísimo lo de Venezuela. ¿Y de qué sirve? Sacan una declaración, más chirle, menos chirle, lo que sea, pero no pasa nada. Claro. Son reuniones de gente supuestamente más instruidos, menos instruidos, según lo que mandan los países. Totalmente. Hay de todo. Sí, sí, sí. Pero ya dejaron de ser lo que eran. Las propias Naciones Unidas ya no está para lograr la paz, no puede lograr la O paz. lo que pretendían ser, lo que Así es. pensábamos que iba a ser. Llevamos este conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cuántos años? ¿Qué se dijo? Ah, va a ser de unos días, Y no. va a ser de unos días y esto continúa y continúa mal. Ya con problemas en Europa, ¿no? Claro. Hoy en Europa, que antes recibía gente, ya está excluyendo gente, pero la gente ya Sí. quiere irse porque veo cada vez los países de Europa, como Francia y todo, están pensando en una guerra mayor. Entonces, bueno, me gustó, en síntesis, vuelvo a Sí. lo anterior. Me gustó la exposición antiglobalista, eso de que nos quieren meter a los países lo que una serie de burócratas quieren, que es también la pérdida de lo nuestro, la pérdida de la identidad. Y bueno, esto fue un proceso, después empecé a hacer reuniones, hice reuniones importantes para tratar de unir partes. Yo creo que yo tengo una larga experiencia política, vos sabes. Conozco mucha gente, entonces para tratar de hacer puentes, Sí. así como para tratar de hacer puentes entre partes de la Iglesia Católica, que es mi iglesia, y la iglesia de la mayoría de los argentinos, con alguna gente del gobierno, para que se terminara el problema que había entre el Papa Francisco Mm, y Milei. Es decir, un camino que sin duda, también por ciertos conocimientos,
bueno, podía ir construyendo algo no personal, Sí, sino puentes para pasar de una etapa distinta, absolutamente distinta de la política, a otra diferente. Y sí, bueno, y puentes que necesita la sociedad porque la sociedad va cambiando, la historia va cambiando, la humanidad va cambiando y esos puentes son claves. Hablando de puentes, creo que la juventud, las nuevas generaciones son un eslabón muy importante en las políticas de hoy en día. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Sobre involucrarse, sobre no involucrarse? no, lo que está pasando en la juventud y en la juventud concretamente en el Partido de los Libertarios, de la Libertad Avanza, es impresionante. Claro, Los procesos políticos, uno los analiza, ¿no? Y en este proceso político, yo me acuerdo incluso, porque nosotros en la última elección eh, sí apoyamos nacionalmente, digo, para distribución de votos y demás. Y no había tiempos de alianzas, las cosas venían muy rápido, listo, pero vamos a ayudar, sin alianza, con alianza, somos políticos, tenemos que ayudar. claro. No es, no es un problema no era un problema de puestos ni de nada. Y lo que me llamó la atención es que los jóvenes han sido el motor. Los jóvenes han hecho posible el triunfo de Milei. Claro. Ese movimiento subterráneo, ¿viste? Sí, El mundo de las redes, el que muchas veces la gente mayor no comprende. La gente mayor como yo, y bueno, si no me pasaba varias noches mirando claro, sí, tratando de los entender, sí. streaming, las cosas que decía Milei, al final de la semana dije muchas noches, y se lo dije a gente que con la cual uno se reúne para debatir y que generacionalmente más o menos son lo mismo y demás, no entienden. Aquí la cosa está pasando subterráneamente, Claro, está pasando por las redes y son los jóvenes los que le van a dar el triunfo. Algunos no me creían, estaba convencida. Lo estudié, no, es decir, lo estudié en el sentido de que lo miré muy de sí, cerca. Entonces, los jóvenes han hecho el éxito de Milei. claro. Ahora, en el caso de la provincia, yo creo que las personas mayores también tienen una palabra que decir. Y en este sentido, yo creo que las cosas buenas o los tiempos buenos que hemos vivido, en el caso concreto de la provincia de Jujuy, bueno, son los mayores los que les tienen que contar que hemos tenido épocas brillantes en Jujuy Sí, y no es una propaganda familiar, es un sentimiento claro, sí, sí, sí. eh, que esos tiempos buenos, como los que hemos vivido en la época de Horacio Guzmán, han sido posibles y han sido épocas de prosperidad, de gobiernos que cuidaban hasta el último centavo, de gobiernos, es decir, que hablaban con el adversario político. Cuando mi En padre, consenso. ahí está, de buscar el consenso. Yo, cuando está en un libro que hizo el profesor Nieva, de acá de Jujuy, sobre Horacio Guzmán, y ahí lo relata muy bien, porque por el año 55, bueno, viene la llamada Revolución Libertadora, y se fueron a buscar a los oponentes políticos, Marte Arena, Snopek, estaba un Santillán también, igual que el perro se llamaba, Claro. sería el padre de él. Bueno, los referentes políticos que eran del peronismo. Horacio Guzmán, gobernador, llamó al Ministerio del Interior y le dijo, de Jujuy no me sacan una sola persona, porque lo llevaban por el plan Coninte. Claro. Y le rodeó la Policía Federal
con la policía de la provincia Claro. y no permitió que llevaran un solo adversario político a eso que se llamaba el Plan Coninde. Bueno, eso existió hace mucho tiempo. Sí, pueden volver esos tiempos de respeto, de diálogo sincero, en que se juntaban. ¿Cómo se resolvían las cosas? Hablando. Hablando. ¿Y cuál era la pregunta matriz? ¿Qué es bueno y qué es malo para la provincia? Perfecto. Ahí empezaba el diálogo. Los jóvenes no recuerdan esa época, pero por ejemplo, yo tengo que recordarme así con la mayor emoción de lo que Y fue el obviamente. ingeniero Snope. Yo era legisladora, ingeniero, después había sido gobernador, y un día me toca la puerta de mi oficina, son oficinas chiquitas las del Congreso. El ingeniero Snope. Es que, bueno, entonces me dice, bueno, vengo a hablar con usted porque había un problema de un juicio que se le hacía a la provincia, lo hacía un particular a la provincia de Jujuy, que no correspondía y demás. A ver cómo podemos hacer para solucionar esto, para Claro. llegar, para hablar, etcétera, Buscar para soluciones, esclarecer. claro, sí. Es decir, el ingeniero no, pues, que debe tocar la puerta. Eran sabidas por Yala, se juntaban todos, con Marterena, Snope, Guzmán, y eran fuertes oponentes políticos, pero la oposición, pero donde se terminaba eso, Sí. era donde había que sentarse a ver qué es bueno y qué es malo para la provincia. Y con un objetivo conjunto, ¿no? Lo bueno para la provincia, que le vaya bien a la provincia, que tal vez eso a veces se pierde, pero es revalidar nuevamente eso. Por último, Cristina, ¿qué le diría a la gente con respecto a esta alianza? ¿Cuál sería su mensaje, el objetivo de esta alianza o el propósito? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero decirles que sé que no son épocas fáciles, pero sé también que venimos de un incendio. Venimos más de 20 años de un incendio, de grandes desencuentros. Y los incendios, primero hay que apagarlos. Después hay que sacar todo y empezar a construir piedra sobre piedra en algún lugar. Entonces, esto, y lo dijo Milei antes, no es un proceso fácil, lo dijo antes de las Sí, elecciones, y también apenas asumió, ¿no? cuando Sí, sí. asumió. Pero lo bueno que lo dijo también antes de las elecciones, es decir, no engañó a nadie, dijo clarito. Sabemos todos, y lo hemos visto por todos los medios y demás, que la Corte Suprema tuvo que condenar. Han ocurrido cosas tremendas, que mejor es pensar que todo eso hay que superarlo. Y ahora un poco tabula rasa. Empecemos de nuevo, Sí. empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo con paciencia, con fuerza en las convicciones. Creo que la batalla cultural estoy convencida que la batalla cultural es uno de los puntos más fuertes, como decían, porque nos han transculturalizado, nos han puesto culturas que no nos pertenecen, no pertenece a nuestra cultura toda esta cultura que bajó del propio globalismo, Sí. de Davos, que nos impusieron esa cultura. Bueno, sacar eso, un mensaje internacional y además no solo mensaje, sino que han orquestado todo, no es fácil. Por otra parte, hay que apagar el incendio y poner el Estado en las funciones que tiene que estar.
el Estado no es empresario. El Estado tiene que ocuparse de la salud, de la educación, de poder conectar a la gente a sus comunidades, de fomentar los emprendimientos. Fomentar no quiere decir que tiene que hacer el emprendimiento, ¿eh? El Estado tiene que volver a funciones básicas y mientras tanto tiene que ser con una seria presencia, no solo en el país, sino internacionalmente. Nosotros tenemos internacionalmente en el cono sur Sí. una situación, ustedes saben, yo no tengo nada que ver con la izquierda, así que una situación muy delicada. El cono sur, hoy vemos Colombia, que pretenden poner preso al expresidente Uribe, que ha hecho el plan Colombia, que sacaron, que quemaron todo el tema de la droga y la persecución. Y el presidente actual, Petro, lo quiere meter preso, en realidad por eso. Colombia la están llevando a que sea una nueva Venezuela. Con gran alegría veo que nuestro país vecino, el próximo domingo, va a dirimir en las urnas Bolivia, Sí. Nuestra querida Bolivia, va a dirimir en las urnas, y los dos candidatos, tanto Doria Medina como lo es Tuto Quiroga, son personas de un pensamiento centro-derecha, un pensamiento lógico en nuestros tiempos. Y esto también es muy importante para nuestra provincia. Exacto. Entonces, porque he conversado con ellos, con Tuto Quiroga, hace muchos meses. He conversado con el expresidente de Colombia, Uribe, en ocasiones diferentes. Los dos me dijeron en ocasiones diferentes, América Latina necesita un liderazgo, y ese liderazgo es el del presidente Milei, y el presidente Milei que asuma ese liderazgo en América Latina. Es decir, es necesario que los países también asuman esos liderazgos para que defiendan sus idiosincrasias, se dejen con esa globalización absurda que lo único que hace es meterse dentro de nuestras casas con cosas que no tienen nada que ver con nuestra tradición, con nuestra costumbre, con lo que nosotros necesitamos. Por otra parte, un nuevo cono sur va a ser un cono sur que atraiga las inversiones. Nosotros necesitamos inversiones, Sí. pero para inversiones necesitamos una justicia que se comporte como tal. En ese sentido, lo que ha hecho la Corte es una buena señal, más allá que a algunos les guste o no, es una buena señal, es una señal de independencia. Necesitamos fortaleza política, en este caso sí la tiene Milei, la fortaleza política, porque tienen la fortaleza política de los votos y además tienen la fortaleza de ir adelante, a veces con esas palabras, que yo no las diría, a veces, Sí, son no importa, no me importan las palabras, me importan los hechos. Que estemos insertados en el Cono Sur, somos únicos. Sí. Es decir, con Bolivia tenemos muchísimo para hacer. Jujuy, no puede ser que estemos discutiendo que si han pasado el paquetito o no han pasado el paquetito de yerba. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos que hacer la hermandad en serio. Claro. Tenemos que hacer el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Tenemos toda la cuenca del Bermejo, que haciendo 4 presas, no muy grandes, que venga el capital privado, con 2 gobiernos Sí. que tengan un mismo conjunto. pensamiento, se va a poder venir el capital privado, y eso va a significar, con 4 presas que hagamos, hoy el agua es para que la gente que estemos llorando ante las crecidas o ante las secas. Y así se pueden, entre Jujuy y Salta, ampliaríamos las fronteras agropecuarias y vamos a 1 millón de mayores fronteras agropecuarias para producir lo que tenemos que producir, que son nuestros cultivos regionales, Sí. en los cuales Autóctonos.
somos muy competitivos. Y si no, vean, la quinoa hoy está en el mundo. Sí, sí, sí. Cristina, un privilegio charlar con usted, recibirla aquí en el Matutino, un gusto que nos damos. Le agradezco por haber venido. Cuando quiera volver, están las puertas abiertas para seguir charlando un poquito de política, porque se puede hablar un montón más. Así que nada, le agradecemos, que siga muy bien y que bueno, que sea por el bien de todos, ¿no? De la provincia Gracias. y del país, que es lo que todos queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Gracias. Muy bien, 11 horas 26 minutos en toda la República Argentina. Vamos a ir a una pausa. Ustedes quédense conectados, tenemos mucho más invitados. Vamos a hablar un poquito de folclore, vamos a hablar de los gauchos. Ya están las paisanas aquí.